Oli, Oli, estamos de vuelta con este programa especial. Eh, mi intención para partir ahora es como realzar y felicitar y felicitarnos también por el aguante que ha habido en las calles durante estas 3 semanas, para Sí, algunos, más para otros y otras, de mantenerse ahí, de de en el fondo seguir instando, movilizando, eh, manifestando de la manera que uno ha encontrado también de estar ahí y cómo hemos convertido también esto que pareciera algo que es doloroso, triste y donde hay mucha represión también de repente en fiesta, en pasarlo bien, en reírnos un rato, en transformar de esto como que en el fondo que en quizá convertirlo igual en espacios de encuentro gratificante. gratificante con, no sé, yo creo que mucha gente también se ha visto con harta gente que quizás no pensaba que se iba a ver tan Cao. seguido, por ejemplo, y contarse, hablar de política, no sé, creo que como cuál concepto que tú me dijiste, Rosario, Ah, antes. que a mí me gusta como nombre, me gusta el mambo marginal. Para Del- que creo que es esa sensación que se da en la calle cuando tú te sientes en una fiesta. Ah, me sentí como Piñera. La fiesta de la democracia. Y te sientes como en una fiesta, en un jolgorio, no sé, fuegos artificiales, ¿cachai? Y como todo. el otro día, Sí, pues. Bengala. Pero hay una sensación como de que lo estás haciendo como retomando un espacio, como saliendo desde lo marginal y desde el espacio privado al que te habían relegado De hecho, y no sé, tomarte la calle. ¿viste por ejemplo, lo que se está compartiendo hoy del tema de la Plaza de la Dignidad? Que en el Sí, fondo pues. igual es potente igual, o sea, independiente de que eso en el plano de lo concreto institucional nunca se pueda llegar a cabo, Claro. que ojalá fuera así, en el fondo ya la gente cuando va dice vamos, y ya le pusimos un nombre, Sí, ¿cachai? pues. Y la palabra dignidad también, como otras, como no sé, resistencia u otras que también han sido agarradas y decir esto es lo que nos representa de alguna Y que manera. han sonado harto. Han De hecho, sonado igual harto como símbolo también, pues. O sea, hasta que la dignidad se haga costumbre. por En el ejemplo, fondo son ideas que resuenan. A mí no sé si te pasó. ujú, eh, no sé si te pasó en el fondo que ¿qué los cosa? primeros días, a mí el primer día del toque de queda, el otro día por la mañana, me levanté y yo hasta ahí no había llorado, ni de alegría ni de susto. Ujú, Estaba como en shock, como mm, muy apretada, contenida, como que claro, tuve alegría cuando vi a toda la gente ahí, tuve susto cuando vi el video de los pacos disparando y al colegio de mi hijo, pero no me había conectado todavía con la pena, como con eso que hablábamos la temporada pasada del duelo de la pérdida de algo, mm, de que algo o de que algo estaba pasando. ¿Ya? Y fue interesante porque para llorar, como que yo sentía que necesitaba llorar, pero no sabía cómo, puse el derecho de vivir en paz de Víctor Jara. Yo hubo un tiempo de mi vida que escuché mucho Víctor Jara y a los últimos años estaba explorando otras cosas, qué sé yo. claro. Y, pero me pasó que no sé de dónde me resurgió, o sea, como de qué inconsciente colectivo Ujú, agarré eso, porque lo puse, lo escuché, lloré, todo muy emocionada. Abro mi Instagram y acaba de subir una amiga un video cantando el derecho de vivir en paz con su hija. claro. Y yo dije, o sea, yo no publiqué nada de lo que yo estaba haciendo, ella no publicó nada de lo que Ah, ella estaba haciendo y sin embargo nuestras ideas estaban conectadas. Po. Y después llegué a la marcha y había gente y salían videos de un chico y no solo cantándolo, en Chile. y no solo en Chile, en el fondo como que había como una sensación, ya después salieron como las iniciativas, pongamos el derecho de vivir en paz en 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 el las, caceroleo, qué sé claro. yo, O como la, más formales. claro, como o las sinfónicas, ¿cachai? Claro, pero antes de eso yo lo sentí como un llamado colectivo del pasado, como de un consciente De un inconsciente. colectivo que tenemos, ¿cachai? En algún lugar, después de años de estar expuestos al horror, quienes estuvimos expuestos, digamos, a conocer el horror o nos expusimos de la dictadura, de saberlo, y también con una añoranza en el fondo, que tiene que ver con una mirada política del mundo profundamente comprometida. ¿Cachai? Que porque a mí no me gustó, por ejemplo, que le hicieran
el cover, me cargó el cover que hicieron de la web. Lo odié, lo odié. Porque le sacaron toda la parte que tenía que ver con Ho Chi Minh, que tenía que ver con Vietnam, que tenía que ver con esta idea de que esa paz de la que cantaba Víctor Jara no era la paz que quiere la derecha. Era una paz que se logró con revueltas populares, no con agachar el moño. Entonces, siento que no es arbitrario que estas cosas resurjan, porque hay un anhelo de paz, sí, pero no es cualquier anhelo de paz. Por algo acá no se puso de moda que cante la vida, que cante el amor. ¿Cachai? O sea, Claro. no es arbitrario. O Fiesta en América. Fiesta en América, ¿cachai? Siendo que todos aman a Chayanne. Claro. Nadie se le ocurrió Fiesta en América, porque... No, y es Víctor Jara, es un representante político, artístico, pero y quizá de los más importantes a nivel no solo chileno, sino Claro. a nivel mundial, y conectarse, como tú decís, con esta parte como más del inconsciente colectivo, es decir, loco, lo que este loco o lo que esta gente o estas personas en esta época estaban luchando se conecta de alguna manera directamente con lo que está pasando ahora. Y creo que esa canción, ese artista en particular es una parte simbólica de esa esperanza, de cambio, del llegar a ese lugar, como decís tú, que habla Víctor Jara en la canción, po. Sí, po. Que no es menor, ¿cachai? Que no es menor y que no hay que dejar de resaltar lo que implica tener personajes históricos que nos logran unificar en este tipo de cosas. Y que además por algo también fueron silenciados por los mismos poderes que nos tratan de silenciar hoy. Claro. No es arbitrario. No es Ajá. arbitrario. Entonces, por algo la gente está cantando El pueblo unido jamás será vencido. No es arbitrario. La gente no está llamando a soluciones individualistas. Eso no es el clamor del pueblo. No, entendiendo de que la transversalidad del movimiento podría decir, oye, el pueblo unido es vencido. No, es como, siempre era como eso, Sí, lo po. dicen los comunistas. No, po, y No. tiene que ver con esta idea de que tienen que ser soluciones colectivas. No necesariamente comunistas, pero sí Sí, colectivas. obvio. Y que tiene que ver con cuando uno habla del pueblo unido, está hablando de el trabajo colectivo en pos de un fin, de un fin. Que quizá en estos momentos hay muchas cosas claras que son las injustas, pero otras también poco claras que son las que hay que lograr. Sí, po. Y creo que ahí también va rescatando, bueno, esta parte como de esperanza de Víctor Jara se va conectando también con el dolor y la vivencia que hablábamos un poco antes de sentirse una persona como sacada o vista Al margen, po, al de la margen sociedad. al margen de la sociedad. Y ahí también conectamos con otro de los símbolos artísticos importantes que se han visto en el último tiempo y tienen que ver con los prisioneros. Claro. O sea, el baile de los que sobran es una canción que yo creo que representa a mucha gente Sí, dentro de po. lo que está Los pasando. prisioneros creo que han resonado harto, no solo en el fondo el tema del baile de los que sobran, sino que capta esta idea, ¿cierto? De este modelo me dejó atrás y nadie me cumplió las fantasías que me vendieron. Pero también han resonado hartas otras de los prisioneros, ¿cierto? Sí, que po. ellos tenían mucha lucidez y por algo también tienen la relevancia social que tienen en este país. Pero creo que habla de esta como intergeneracionalidad que tiene el movimiento. O sea, que hay familias que escuchaban a Víctor Jara como una pequeña esperanza durante el golpe. Y a mí me resonaron mucho las últimas palabras de Víctor Jara en este poema que él hace sacar fuera del Estadio Nacional antes de morir, que salió en una cajetilla y después, qué sé yo, se reprodujo, que tiene que ver, somos 5.000 en este estadio, quizás cuántos más somos afuera. Yo tuve esa misma sensación el día del primer Casero Lazo. Wow, somos 200 aquí, quizás cuántos más somos afuera. Siento que eso a mí fue una de las cosas que yo sentí que son distintas en términos de cómo ahora como sociedad estamos preparados para enfrentar este tipo de actos represivos como el toque de queda. Claro, sí. Creo que ahí se recoge algo histórico, pues, ¿cachai? Una transmisión de algo histórico en el fondo, de decir, no queremos esto. No sé, creo que, claro, si revisamos como la entrega como política a partir del arte, digamos, de lo que hablamos en Los Prisioneros, en Víctor Jara, es interesante igual, porque siendo de que Víctor Jara en los 70, Los Prisioneros mayor parte en los 80, logran materializar, por ejemplo, como decíamos en otras canciones, Mentalidad Televisiva, por ejemplo, en Noche en la Ciudad, Sí, po. en La Voz de los 80. Pateando piedras. Pateando Yo creo que piedras. siento que ese concepto pateando piedras, esa idea ha estado muy, muy latente. En el fondo de que
ellos se llevaron todo y tú te quedaste aquí, ¿cachai? O sea... Usted hizo ambición. O sea, ¿Cachai? O sea, que hablan del fondo de también, yo creo que en algún momento en los 80 de poder decir esto, igual lo puedo proyectar, pues, ¿cachai? O sea, como que no sé si eso estaba tan zanjado en esa época, lo igual siento que es una visión, ellos tenían una visión poco utópica. Creo que era una mirada, una lectura muy clara de lo que iba a pasar. Claro. Creo que... Porque sí, era la voz de los 80 y todo, pero no, no... Yo siento en esas canciones que tiene que ver un poco con este letargo de quien creció en dictadura. Po. Claro. De que tu horizonte es mucho más cerrado. Yo siento que la generación, que no es, tampoco es nuestra generación, po. Nosotros no, yo al menos soy millennial, sorry. Millennial también. Entonces, por acá. nací después en el 87, por lo tanto yo llegué a Chile en el 94, entonces menos los prisioneros. Pero creo que sí hace una lectura muy clara si uno mira los procesos sociales en los que estaban ocurriendo cuando ellos escribieron esas canciones. Es una lectura de lo que nosotros hoy, mirando hacia el pasado, podemos darnos cuenta. Que se cumplió. Po. Y que se cumplió. Po. Y que se cumplió y que lamentablemente en ese sentido lo hemos sufrido. Creo que también otra lectura también interesante, importante, que se da también históricamente, es la que tiene la Gladys Marín durante los 90. O sea, hay, por ahí están en las entrevistas donde ella habla sobre cómo el sistema está dejando fuera a las personas, cuando habla de la Teletón también, o sea, problemáticas que en el fondo estamos hablando de hace 20, 30, 40 años, habían personas bastante lúcidas diciéndonos igual. Sí, po, en el fondo esto no está bien, no está andando bien, y a mí me ha hecho muy feliz como este nuevo enamoramiento de Chile con Gladys Marín, o en este movimiento, no digo que todo el mundo, pero sí cada vez veo más compartir sus palabras, porque eran acertadas. O sea, hay una intervención de ella hablando de cómo la política partidista, incluyendo su propio partido, solo lograba representar a una minúscula proporción de la realidad. Entonces, que cómo iban a hacer una constitución en este tiempo, me imagino en la discusión previa a lo que hizo Lagos, pero en el fondo, cómo iban a de nuevo escribirse una constitución entre cuatro paredes, o sea, ya, cuatro paredes con más participantes, y esos participantes elegidos, comillas, democráticamente, porque también hay que entrar a discutir si ellos fueron escogidos bajo un sistema binominal implantado en dictadura, qué tan democrático y representativo puede ser eso a la hora de hacer una nueva constitución. Y claro, y la legitimidad es un tema que obviamente está en discusión. Por algo ni siquiera tocaron ese sistema y no se vino a reformar después. Entonces, ¿qué es lo que en el fondo que queda? Ella en el fondo tan vilipendiada además por los medios históricamente, muy tratada como se trata a las mujeres cuando tienen un carácter fuerte, cuando hablan, cuando ocupan el espacio público. O sea, era loca, era marimacha, o sea, y ella dando cara, digamos, junto con otra figura que habíamos conversado antes también, como el MBL, claro, que haciendo esta misma, como una revolución dentro de la misma revolución. Yo creo que ellos tenían claro de la deuda que tenía la izquierda, por ejemplo, con las mujeres, la izquierda con la diversidad sexual. Sí, pues de hecho, para la gente que no conoce mucho la historia de Pedro Lemebel, obviamente era súper resistido por el lado izquierdo, digamos, de ese entonces, y también ahí Gladys Marín jugó un rol importante poder validar, digamos, la posición y cómo las diversidades en la sociedad pueden incluirse en la discusión, que yo creo que también tiene que ver con este concepto de los que sobran, o que en el fondo son todos los marginados de la democracia, todos los marginados de la normalización de la sociedad, donde no hay cabida, pues, ¿cachai? Y que no es solo la gente de la extrema pobreza, porque en algún momento se transmitió que aquí había como un sector pequeño que estaba muy empobrecido y había pero que en general éramos todos clase media. O sea, Piñera dijo que era clase media, por favor. Imagínate. O sea, y claro, y las formas de medición que se han hecho sirven a eso. O sea, la Fundación Sol, la pueden buscar, siempre tiene hartas imágenes sobre esto, muy claras, y una de las que aparecían ahí tenía que ver con que una persona que gana 700.000 pesos, que paga su universidad y se queda y paga una carrera universitaria de 300.000 pesos, entra según la CACEN en el 10% de los ricos, junto con Piñera,
junto con Luxic. Entonces, ¿qué manera de medir Mm. es esa que te presenta esta idea de que esta persona que porque gana un poco más de lo mínimo, ya es como, loco, ya la tenía hecha, o sea, Bueno, ¿de qué te quejáis? es lo que hablábamos más, o sea, antes, en el fondo que tiene que ver con esto, cómo te adormecen, po. Sí, Dándote una posición como, social, como una idea de éxito. de una idea de éxito, pues totalmente infundada, totalmente infundada. Otro de las imágenes que es interesante cómo se va, como decíamos, esta como cruce intergeneracional de imágenes que se van dando desde las distintas épocas. Nosotros vamos a hablar un par, quizá Claro. un número, pero son más. Pero también, por ejemplo, el simbolismo que ha tomado el negro Matapacos como símbolo, en el fondo, de todo el movimiento básicamente. O sea, y Sí. no solamente en Chile, Hacia afuera. sino hacia afuera. Y bueno, y la evasión. Y Que la en el evasión en fondo sí mismo. conecta a una generación de estudiantes que es, no sé, la nuestra, que hasta el 2011, y las protestas, el Matapaco murió en el 2017, me parece. Estamos en el 2019, sí, 2017. Pero ciertamente mucho más predominante durante las movilizaciones del 2011-2012, pese a que siguieron habiendo movilizaciones estudiantiles todos los años hasta hoy en día. Claro. En la CONES, en la página no sé si es de la CONES o de la ACE, ahora ya no me acuerdo tanta información. Pero está el documental también del... Hay un video pequeño que habla de la postura histórica de los estudiantes respecto a la sociedad. Y te muestra cómo desde el 2011 parten ellos hablando, pero digamos desde el 2006 ya se estaban instalando muchas de estas cosas. Cómo fue avanzando y conecta una generación que es de quienes vivieron esas movilizaciones del 2011 y luego se adormecieron quizás, ¿cachai? Y luego entramos a trabajar, nos volvimos madres de familia, qué sé yo, Uh-huh. y vienen estas generaciones nuevas a recordártelo. Entonces creo que el cruce ese de la imagen que llegó a Nueva York, que es el perrito saltando, Sí. el torniquete, Es una interpretación o... no es una interpretación, es como un... o sea, es como ese encuentro entre Mm, dos generaciones y dos formas de ver las cosas. Po. claro, justamente. Y siento que ha sido bonito esa conversación que como movimiento ha tenido con sus padres, con las madres, y bueno, y enfrentado también a eso, porque también llega el momento en que mucha gente, no fue mi caso, porque yo vengo de una familia de izquierda, por lo tanto nosotros estábamos todos muy unidos en esta situación, yo estoy muy contenida, muy acompañada, pero sí familia, gente que Como viene la de mía. familias, claro, o que viene de familias directamente facha, y que en el fondo tienen que escuchar cosas sumamente violentas en su día a día que yo no sé cómo lo aguantan. Yo el otro día no recuerdo si leí esto por Twitter o lo escuché en alguna conversación. Bueno, ahora tengo Twitter porque sirve, parece, para esta tipo de situación. Y, y escuché que alguien dijo que en este tipo de situaciones se muestran como los verdaderos corazones de las personas y tiene que Claro. ver con la intención. O sea, yo que lo discutía con amigos después le decía, creo que es casi hasta sencillo el poder amar al que tenía al lado, ¿cachai? Así como tenerle cariño porque lo veis todos los días, porque hay una historicidad de verlo ahí, pero creo que no puede quedar ahí, pues, o sea, no puede ser indiferente de ninguna manera el hecho de porque los tuyos están bien y el resto haya Claro. muerto en algún lugar o en otro lado. O le haya pasado algo para ti, eso Claro. no te haga nada. O sea, creo que ahí para mí es súper relevante en el fondo con la gente que convivo el entender de que hay no sé si la palabra es empatía, pero yo creo que una conciencia de poder sentir más allá de lo que crees tuyo. Claro. Es que además hay un tema ahí porque en el fondo mucha gente creo que se vio enfrentado a lo que, no sé, cualquiera que milite en algo se ha enfrentado antes, y que es que es muy difícil relacionarte y tenerle cariño a alguien que no quiere lo mejor para ti, literalmente. Claro, por O ejemplo. sea, no sé, ser la hija de un hombre muy machista, profundamente doloroso, porque en el fondo, imagínate, es alguien que o que te dice que si te violan fue tu culpa, es alguien que es profundamente violento contigo, porque su forma de pensar te ha deshumanizado. Entonces, siento que igual es cuático, a mí no me ha pasado porque en general no tengo familiares fachos y no tengo Amistad. amistades fachas. Eh, Aún así, igual me pasó que discutí con una prima, qué sé yo, chaleco amarillo, que después se fue al Caribe.
y bueno, o sea, de viaje en algún lado. Y obviamente, entonces yo digo, o sea, a mí me pasa, que la mayoría de mi... ¿Cómo no le va a pasar a otra gente que está enfrentado con estas otras generaciones, estas formas de ver la vida? No, y es complejo igual, es bien complejo en el fondo cómo enfrentar eso. Para mí el mayor drama quizá que he tenido en este tiempo, como en lo personal, ha sido cómo enfrentáis eso, como por ejemplo con tus figuras paternas que tienen una mentalidad distinta y en el fondo, si bien te pueden haber entregado y tú puedes visualizar que te han entregado como todo lo que a ti como te ha hecho estar bien, Claro. si se cuestionan o no se cuestionan esto, ¿cachai? Que son Sí, pues. algunas cosas que he ido resolviendo en este tiempo, de a poco, pero en un principio a mí me pasaba que yo como que corté canales comunicacionales porque mi nivel de rabia, pena y de Sí, pues. emociones era tan alto que en el fondo yo dije, me dicen cualquier cosa, Y vaya a explotar. voy a explotar y uno se conoce y yo creo que puedo representar a un número quizá no tan grande de personas, pero que de repente si te dicen una weá en un momento como este, desubicada, yo por lo menos soy capaz de decirle no hablo más contigo en la Claro. vida, así como, y creo que ahí también el ir como conociéndose y decir ya, ¿cuándo enfrento esto? ¿De qué manera lo enfrento? También es parte de Sí, él. pues para cuidar los vínculos también. Sí, sí, pero en el fondo igual decirle así a tu papá, así como no te hablo nunca más en la vida, igual, Sí, igual es potente, es ¿cachai? potente. Es potente porque es otro duelo, pues, Sí, ¿cachai? pues. Estamos hablando de otro duelo. Y, y creo que, claro, ahí el tema de lo que teníamos preparado también con el tema del autocuidado, o sea, No. cómo vemos los vínculos, creo que por lo menos para mí fue fundamental, sobre todo cuando fue el toque de queda, esos días, yo me quedé, creo que todos los días, si no fue un día que no, me quedé en casas de amistades, Claro. porque yo vivo solo Sí, pues. y, y igual es heavy, yo me pensaba un poco y decía, llego acá y me voy a quedar solo, así como que no lo podía soportar ni en la idea. Claro. Y el poder estar con personas, el hablar con personas, el ver su visión, su dolor, sus procesos, Como creo que lograr manejar tus expectativas. creo que para mí fue fundamental. O sea, y el apañe, digamos, entre comillas, de las amistades, en algunos de familia, quizás en los distintos niveles que uno que se relaciona, para mí es fundamental. O sea, creo que en estos momentos el sentirse acompañado, acompañada, Sí, digamos, pues. con gente y con redes es fundamental y no martirizarse, pues, ¿cachai? Porque como tú Claro. decías, un poco el tema de la culpa, Sí. sobre todo lo que pasa. Entonces creo que ahí creo que una de las medidas que por lo menos yo creo que en eso estamos muy de acuerdo es como esto, hacerlo es colectivo y hacerlo colectivo y mantenerlo también de esa manera. Creo que es importante la reflexión personal en un momento, pero no obligarse a Claro. estar solo o sola cuando no se siente uno o una preparado, preparada Para hacerlo. para hacerlo. Y las conversaciones y etcétera. No sé si queréis comentar un poco más sobre eso. No, pero respecto sobre el autocuidado con las amistades, a mí la verdad ha sido un bálsamo también tener amigas, porque hay cosas que converso con mis amigas que no puedo conversar con mi familia, porque no sé, tampoco quiero preocuparlos si es que Mm, estuve metida en una wea media peligrosa, qué sé yo. claro. Que nosotros igual en mi familia como que hablamos bien, todas esas cosas también porque creo que es un mecanismo de seguridad. O sea, es Mm. importante igual que la gente sepa dónde te estás moviendo, qué sé yo. Pero ha sido súper bueno hablar con amigas y poder también como sacar algunos miedos, po, de ellas, míos. En el fondo como retroalimentarnos un poco y darnos un cierto juicio de realidad, ¿cachai? Mm. Y una sensación de no estar lidiando con esto completamente en la soledad. Sí, creo que eso es una de las medidas de autocuidado. Creo que también, como hablábamos hace un rato, también el tema de las redes sociales, el no exponerse y bombardearse a sí mismo y a sí misma de información sobre todo porque hay información que obviamente es más fuerte que otra y que hay que sentirse preparado para poder verla y procesarla, porque yo Sí. creo que en los primeros días el bombardeo era tan intenso que no había momento para poder procesar Sí, por lo que emocionalmente te estaba lo que te pasando. estaba pasando. Entonces, creo que si en algún momento uno se ve sobrepasado emocionalmente, pucha, limitar un poco el acceso Sí. a las redes, o sea, como O sea, uno auto, debería tener por lo menos 2 horas al día en las que no se conecta a redes sociales, claro. que es muy difícil. Y bueno, también dentro de la martirización, por ejemplo, a mí me pasaba que los primeros días decía, como tú dices, el tema de la comedia, así como cómo me voy a ir a reír, ¿cachai? Sí, ¿Cómo me voy po. a hacer? Y que creo que igual el pasar del tiempo tiene que ver con, pucha, igual hay que tener actividades que te Que te saquen mantengan, sí, te po. saquen un ratito, verse una película, salir a dar una vuelta en algún lugar, o no sé, ¿cachai? Que no sea Plaza Italia, Que no se ¿cachai? habla así italiano, claro.
Plaza de la Dignidad en este Claro, momento. ir a un cerro. Claro, o sea, lo que esté dentro de las posibilidades que tenemos, sobre todo que también hay actividades gratuitas, teatro, por ejemplo, ayer en mi barrio hubo una obra de teatro gratuita, La Raja, ¿cachai? Claro. Exhiben películas también. En Recoleta, los comediantes en marcha juntaron las tiqueteras de comedia, por ejemplo, a varios comediantes, hicieron un show gratuito de muchas horas con comediantes de muy buena categoría y eso te, en el fondo, son espacios que yo creo que hay que aprovechar sin olvidar todo lo demás. En el fondo, Sí, po, sí, no es desconectarse totalmente. claro. Porque en el fondo también es reconocer los límites de lo que uno puede hacer. No sé, de repente me dicen, me llega un mensaje de, no, es que hay un chico que está herido y qué sé yo. Y yo no tengo los medios para ahora dejar a mi hijo e ir a buscarlo y hacerme cargo de esa situación, pues, ¿cachai? No, pues yo tengo que saber que esa persona tiene que llamar al Instituto Nacional de Derechos Humanos para que se apersonen ahí. De hecho, Entonces, siento que igual tiene que ver con reconocer en el fondo que no te sirve de nada estarte bombardeando y estar todo el tiempo conectado, si no todo lo puedes controlar. ¿no? Y ser consciente de los límites a los cuales puedes llegar en términos emocionales, psicológicos y físicos. La semana pasada participé en una jornada de autocuidado que le pusieron ahí en o lo menos en la parte donde le hicieron la salud mental es combativa, y donde habían alumnos y alumnas, digamos, estudiantes que están en la parte de los primeros auxilios en las marchas, y algunos contaban que habían estado todos los días, pues, ¿cachai? Y se quedaban hasta muy tarde, entonces eh, igual, o sea, obviamente el valor de esa ayuda es impresionante. O sea, yo, por ejemplo, ver a estudiantes que yo le he hecho clase ahí y Claro. saludarnos en la marcha es una weá gratificante de uno al otro lado, y lo encuentro la raja, así el Sí, po. compromiso y todo, pero lo que se hablaba ahí era como, pero no podéis estar todos los días, ¿cachai? O sea, No, po. el cuerpo se cansa, ¿cachai? El cuerpo necesita dormir, necesita descansar. Y creo que algo que nos ha mostrado el movimiento en esta semana es que hay, de cuando uno sale, por ejemplo, de la primera línea, entra uno o dos más. Cuando Claro. tú vas caminando hacia la marcha, van algunos de vuelta, otros de ida. Cuando se va uno de los primeros auxilios, entra otro más. Y que creo que ahí es importante. O sea, yo en un primer momento que les decía también, pues 8 días seguidos yendo caminando Claro. a las manifestaciones te terminan cansando, po. Sí, po. Y creo que el movimiento se mantiene y se va a mantener, no porque uno se termine matando, digamos, Claro. y que tiene que ver con la salud mental, que es otra de las deudas que también obviamente están ahí. Y creo que la salud mental también es algo importante a tener en consideración como lo físico, y lo alimentario Claro. y el sueño. Y sí, pues si por ejemplo había un cartel que decía no les gustó no invertir en salud mental, ahora estamos todos descompensados. Y claro, y tiene que ver con eso, con en el fondo, bueno, no solo invertir en salud mental, eso no hubiese resuelto el problema, pero sí tiene que ver con que este estallido y la gente está con tanta rabia y con tanta energía y con tantas ganas porque está muy cagada. O sea, yo conozco mucha gente que estaba full en la depresión y esto les dio una esperanza de vivir. Un, Y quizás no salieron a la calle porque igual tienen ansiedad social y no pueden salir. Pero sí le dio una pequeña esperanza de que este mundo de mierda sea un poco mejor, ¿cachai? No, y de hecho yo se lo decía off the record un poco a la Rosario, como que hay muchas personas, y yo me incluyo ahí, de que esto también te permite conectar con sentidos de vida. O sea, yo me veo en los espacios en los que hemos, bueno, con la Rosario compartimos lugares de trabajo, y en los otros espacios que he estado solo, yo veo el sentido de que como, de alguna forma, como mi profesión o como las cosas que yo sé se orientaban a cuestionar estas Claro. mismas cosas que están ahora. Entonces, si a mí me preguntan, y por eso es el tema del mambo, tiene que ver también con que todo lo que ha pasado también te genera una parte de felicidad también, por Sí, po. decir, así como el viernes cuando estaba en la calle en ese primer día, yo decía, oye, bueno, así como, oye, así No como puedo que creerlo. no puedo creerlo, pero a la vez lo creo, ¿cachai? Pero como que estaba emocionado como con la gente, como podías conectar con la gente y te miraba y a la cara, Sí, po. y te podías reír y corría y bueno, y la hacía y toda. Pero claro, se despierta mucho el tema de cómo los sentidos de vida estaban ahí adormecidos, y que empiezan a aparecer con fuerza y que te mantienen ahí también, pues, en la calle. Yo creo que también otro factor importante que no hay que olvidar es la adolescencia y la infancia.
también en términos del cuidado. Del cuidado y todo, sí. Para mí igual fue complicado eso porque mi hijo, bueno, la gente que haya escuchado antes sabrá que tiene autismo y igual es difícil porque un niño con autismo tú le tienes que enseñar todo muy concreto. Y yo al hablarle en concreto también me daba cuenta de lo terrible que era. O sea, yo tenía dos opciones, o esconderle y que él no entendiera y y se descompensara porque, no sé, no estaba yendo al colegio o Claro. porque iba al camino a la casa del papá y tiraron una lacrimógena al lado del auto y que se descompensara con ese no saber qué pasa y tratar también de explicarlo en algo muy concreto y resultaba súper terrible. O sea, para él el primer día que vio a los militares en la calle, que los vimos cerca del donde estábamos comiendo, qué sé yo, los estábamos mirando detrás de una pared con un hoyito, él decía, quiero ir a hablarles, quiero ir a hablarles, quiero ir a hablarles, quiero ir a saludarlos. Yo decía, hijo, si a ellos no se les debe saludar porque no son personas buenas, no te van a contestar, no No te van a sabemos, entender tampoco. claro, no te van a entender, no están ni ahí contigo, qué sé yo. Y el Diego me decía, no, yo tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir. Y después ya se sintió atrapado entre, o sea, estar en el local con las puertas cerradas y un hoyo y los militares afuera, él estaba completamente descompensado. Entonces pidió salir. Y le dije, ya, vamos caminando. Igual había harta gente afuera, y salimos y él me suelta de la mano y se le acerca a uno de los militares que estaba ahí con el fusil en la mano, un fusil grande, y le dice, señor militar, deje de asustar a la gente. Deje de asustar a la gente, le decía, váyase, no mate más a la gente, deje de asustar a la gente. Y súper como firme, ¿cachai? Pero cortés igual, no como enojado, pero firme. Y por supuesto el milico ni lo meó, ¿cachai? Y a Claro. mí se me paralizó el corazón. Me imagino. Así, Hasta yo estoy estaba paralizado estaba en shock, imaginándome no todo. Y no lo pescó y yo le dije, hijo, ves que no los tienes que saludar porque tampoco te van a saludar de vuelta y no te van a hablar. Si yo lo agarré y nos pusimos detrás donde estaba toda la gente ahí, porque en esto estábamos como adelante de donde estaba toda la gente, y de ahí la gente empezó a gritarles, fuera, fuera, y empezamos nosotros también a gritarles, fuera, váyanse, y el Diego les gritaba, para afuera, yo le di permiso para que dijera garabato y todo lo para que soltara también sí, esa obvio. frustración, que era muy la frustración que yo creo que todo el mundo siente cuando le tiran un perro encima a que lo ataque. O cuando veía un arma. Y tú dices, no hice nada para merecer esto. O sea, no tiene por qué, váyase. Es que no tiene sentido, es que es ilógico que tengan que hacer esto. No puede ser. Y para él, congeniar eso, no podía ser porque no se supone que la gente se trata así. Claro. Para el niño autista. El niño autista no entiende estas cosas sociales, o bueno, mi hijo todavía, porque tiene 8 años, ¿cierto? No entiende estos elementos abstractos como el gobierno. O sea, mi hijo no sabe lo que es el gobierno, no entiende no entiende bien qué es la policía tampoco. No, tienen dificultades para captar estas normas sociales implícitas. Y tener que verbalizárselas para protegerlo en el fondo, también fue súper potente. Así que sí. Bueno, y en ese caso, y también yo creo que en otros casos de niñez y adolescencia también, ¿de qué manera se dice? Que en el caso también los primeros años de desarrollo en general también los niños y niñas son más concretos igual. Y creo que ahí es importante el juego, el cuento, que han salido varios por ahí en las redes. Y también, por ejemplo, habíamos hablado de películas, ya habíamos hablado de Bichos. Que es una... vi Bichos con el Diego. Y verla en conjunto y poder de alguna manera ir explicando qué es el proceso, que se vaya... Obviamente no va a haber un entendimiento general de lo que... ser desde la emoción. Desde la emoción, justamente. En el fondo, ¿qué sienten esas hormigas con estos grillos abusadores que se quieren quedar con su comida solo para no pegarles? O sea, es en el fondo un sistema capitalista. Hay alguien que te está obligando a que tú le entregues en el fondo tu ganancia de tu trabajo, el fruto de tu trabajo, sin darte nada a cambio. O sea, ni siquiera es como vamos a darle todos nuestros granos a la comunidad y este montón nos va a hacer vivir a todos el invierno. A decir, se lo vamos a dar a estos buenos de afuera, que en el fondo el único motivo por el que se los doy es porque tengo miedo. Justamente.
ahí Bichos, y teníamos también para más adolescentes Machuca, que retrata el proceso, digamos, desde la visión de niños y adolescentes de la dictadura. Y también que muestra también estas realidades opuestas también. Muestra varias cosas en realidad. Para gente que no lo ha visto, creo que son muy buenos, Son buenos recursos buenos para recursos conversar con los niños. para conversar. Así que tenemos esas dos recomendaciones. Y creo que ya lo otro que teníamos como, y que creo que tiene que ver con esto de cómo hemos analizado y hemos visto también cómo se ha ido dando este proceso, es el sentir de que ha habido logros, ¿sí? Claro. Y han habido logros. Que se está avanzando. Y que se está avanzando, y que esos logros son, aunque la televisión o el gobierno trate de mostrarlos de la manera más conveniente posible, yo creo que la gran mayoría de la población sabe que no responden, digamos, a la lectura oficial. Y ahí creo y que... de hecho a veces son todo lo contrario a lo que se está pidiendo. O sea, se está pidiendo una educación gratuita de calidad y me estás tirando la sala cuna universal, que en el fondo es simplemente chorrear más plata a los jardines infantiles de privado. Y también fue rechazada hasta el momento. Bueno, el TPP también se postergó. Sí, ahora se postergó indefinidamente. Indefinidamente. Entonces también, a ver, quizás en lo concreto no son logros tan fijos no, claro. y concretos, pero también el hecho de que no se haya hecho las convenciones internacionales que claro. se iban a hacer en Chile, como la PEC y el COP25, también hablan de que si el gobierno puede inventar cualquier cosa, lo que sabemos claro. es que en el fondo no vienen porque el nivel de riesgo, imagínate, yo me imaginaba, porque yo apelaba que para la PEC iba a venir Trump, entonces yo dije, imagínate como que cagaba que ahí ni siquiera hubiese entrado al país, la gente paralizando el aeropuerto, se acabó. Sí, seguramente. Se acabó la COP. Yo creo que ellos en el fondo se dieron cuenta de que esto iba para grande cuando se empezaron a subir cada vez más sindicatos de trabajadores. Y de hecho mañana que se unen los del aeropuerto, que se unen trabajadores del cobre, qué sé yo. Yo creo que se dieron cuenta de que no había manera en que lograran tener la calma que querían aparentar para cuando se realizara la PEC y la COP. No, y el discurso de la normalización que trataron de imponer, entre comillas, luego de que se autoproclamaron la marcha más o menos, que es uno de los momentos más ridículos de la historia de Chile y del mundo, yo creo, sí. Se va conduciendo con otro tipo de eventos, o sea, muchos conciertos se cancelaron, sí. La Teletón se postergó también, que sí. tiene mucho que ver también... Y que es un golpe duro al modelo de cómo se gestiona el malestar social en este país. Claramente. Es un golpe muy duro. ¿No? Y las prácticas que tiene, digamos, la Teletón en sí misma. O sea, mira, no puedo decir nada sobre eso porque tengo familia que trabaja en la Teletón y lo único que he escuchado alguna vez es que la gestión de las platas, una vez que entran a la Teletón, es completamente fácil de transparentar. No, en el momento antes. Y más allá de eso, más allá de todo el tema, creo que es súper violento que haya una institucionalización de la caridad para las personas con discapacidad. No, y que el Estado haya recurrido por todo el tiempo hacia una institución para que se haga cargo sí. de algo que es un derecho Exacto. de las personas. O sea, y bueno, y un trabajo muy profundo de, digamos, de mantener este status quo, un trabajo conjunto muy profundo, porque en el fondo, durante la dictadura, la Teletón cumplió la función de ser el pegamento emocional de este país. O sea, ese era el momento en que todos podían sentirse full solidarios, full con la mano en el corazón, porque dieron 5 lucas en el cajero para la Teletón. No, y lo que se reclamaba mucho ahora al momento de la postergación, claro, no te vaya a poder sacar la foto para subirla, claro, ¿cachai? Y ojo que la Teletón está abierta todo el año para depósito ahora. Sí, po. Entonces, claramente la Teletón era un instrumento importante de normalización y blanqueamiento de lo que estaba pasando, porque en fondo los empresarios van a empezar a donar dinero. Claro, entonces todo el mundo lavando imagen. Lavando imagen, y no se logró. Otra cosa que no se logró, que también es parte, digamos, del circo que se le podía dar al pueblo nuevamente de adormecimiento, es el tema del fútbol. O sea, claro. Que el campeonato de primera división se haya suspendido 2 veces, que ahora esta semana se esté tratando de ver si se juegan los partidos y que las barras estén organizadas no solamente en términos del fútbol, sino en términos de las manifestaciones. Claro. O sea, han hecho asamblea, el Colo-Colo por lo menos tuvo asamblea con su
la parte del social del club. Se está tratando de recuperar un poco eso también. Claro, y que era un malestar que venía también, si hablamos de la historicidad de la ley de estadio seguro. Sí. Entonces hay varias cosas que en el fondo empiezan a conectar. Y lo que decíamos un poco, se logran conectar las barras de los equipos rivales, no solo Sí, en Santiago, sino en Valparaíso, y que es en increíble porque si tú Coquimbo. vas a Plaza Italia, están al medio las barras tirando, qué Fuegos sé yo, artificiales, artificiales, petardos. pum, locos sin polera, saltando, encapuchados, gente curada, un gran mambo marginal. Y El están mambo, al lado, uno del otro, los locos del Colo y los locos de la U. Y tú dices, así completamente activados, completamente enojados también, no entre ellos, sino hacia arriba, ¿cierto? ¿Mm? Y yo hasta ahora, en todos estos días, he visto 2 peleas en las movilizaciones. Yo creo Que que... también es algo que me llamó harto la atención, porque son grupos casi autoconvocados de gente que está muy con mucho estrés emocional. Daría para que más gente se agarrara a combo. Pero hasta ahora yo así como directo he visto 2. Yo creo que vi una y en muchos días. Y creo que también era uno de los temores que tenía de que en el fondo pasara Claro. y que no ha pasado y que no pase. Pues lo vemos ahí también tener como Estar muy cerca. y estar con los grupos y cohesionar, digamos, el discurso, porque si no, obviamente, conflictos internos no van a llegar a nada, sobre todo en algo que es tan como espontáneo, entre Sí. comillas, de organización. Bueno, y ahí lo que nos enteramos hace poco, ahora que estábamos grabando, de que se suspendió el fútbol infantil y joven hasta febrero. O sea, imagínate. En el fondo ya hay una lectura de la Asociación Nacional de Fútbol, que es un organismo que obviamente trabaja para intereses Claro. políticos y económicos, de decir no podemos hacerla, ¿cachai? Sí, po. Entonces, creo que ahí hay... Eso en lo plano un poco más práctico, digamos, que hemos visto, porque podemos contar lo del metro, del transporte, de la paralización de actividades, del Sí. salir temprano de la pega, que en el fondo el estatus de vida en ese sentido Sí, po. a- Mira, yo no sé si le ha mejorado a todo el mundo, pero hay mucha gente que sí. Hay sí. mucha gente que salir más temprano le significa llegar con luz a su casa, le significa ver a sus hijos, incluso sin la locomoción rápida, ¿cachai? De hecho, ayer en el cabildo del barrio donde vivo yo, se había hablado anteriormente con niños y niñas ahí del barrio y una de las principales preocupaciones que tenían era que ellos veían que pasaban muy poco tiempo con sus papás y mamás. Claro. Entonces, eso se debía discutir en el cabildo de niños y niñas. Y que es heavy igual, pues, ¿cachai? Como que en el fondo la lectura es esa, así como no veo a mi papá y a mi mamá, pues, Sí, ¿cachai? Y lo que decís tú de esta cuestión de la sala cuna universal, Claro. ¿cachai? O sea, Y del doble pensar, pues como mm, en la novela 1984, pues, que esta idea de que te dan un discurso que es completamente distinto y contradictorio a lo que tú estás experimentando y que cambia y que reinterpreta la realidad y que te reinterpreta mm, la historia. O sea, Piñera diciendo que él trabajó por el no. ¿What? what? ¿Cachai? O sea, no. O sea, y yo me he sentido todos estos días como con una especie de gaslighting, ¿cachai? Como de esta sensación, que el gaslighting es un proceso que se basa en la película Gaslight de 1934, donde el agresor, en una dinámica de relación de pareja, hace a la víctima dudar de su percepción de las cosas. Claro. Entonces pone en juego todo el tiempo y le da mensajes contradictorios. Por ejemplo, Piñera hablando de paz, mientras levanta una agenda que es completamente represiva. ¿Cachai? ¿Tú has hablado de una serie también que abordó? Sí, bueno, yo estuve viendo Years and Years con el Mickey, porque yo ya la había visto antes de esto, ya me había deprimido antes. Y cuando la vi Previamente. antes me deprimió mucho, porque vi, digamos, el despeñadero para el que íbamos, que creo que todavía estamos a tiempo de frenarlo. No sé si globalmente, ¿cierto? Pues, digamos que esto no solamente está pasando Nosotros acá. estamos ahora con muchas expectativas del futuro y Mm. quizá mañana Trump no se arregla con el chino y le manda un cohete nuclear y hasta ahí llegamos todos, por una Claro. noche, ¿cachai? O sea, Se acabó. estamos sometidos a las potencias extranjeras. Sí, claramente. Pero sí hablaba un poco de la fragilidad de las instituciones y de cómo de repente pequeñas cosas podían tirar abajo todo un sistema. Entonces de verdad se las recomiendo, me parece que es muy interesante. Y habla también de cómo la tecnología influye en esto. Que es bastante relevante. Es muy, claro, es muy Black Mirror, terror psicológico, pero
desde el realismo, no es para nada... Bueno, y esta cuestión también de la identificación, un poco media como del síndrome de Estocolmo, Claro. en algunas personas que nosotros que se dice como coloquialmente, por ejemplo, el facho pobre, Claro, que el chaleco amarillo. el chaleco amarillo. Y creo también que uno lo puede ver como medio en sátira y un poco también de la manera seria que se tiene que ver en el documental de I Love Pinochet también. Ah, claro. Ahí tenemos otra mirada también hacia... Y que ahí es súper triste porque en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Hay gente que nunca ha tenido carabineros cerca. No existen los carabineros. Claro. Básicamente viven en poblaciones dominadas por los narcos, ¿cierto? Para quienes Carabineros es además un ente de peligro, no es que me vienen a ayudar los carabineros, es que vienen a dar palo y tomar detenidos. Bueno, creo que eso ya es la visión que casi ya todos tenemos. Pero es que mucha gente decía, Pacos culeados están en Plaza Italia, váyanse a las Poblas, y es como, no, ¿cachai? O sea, porque el Paco allá tampoco es el amigo, ¿cachai? Y nunca lo ha sido. Y nunca lo ha sido ni lo va a hacer, ¿cachai? Entonces, ¿de qué estaba hablando? No, estábamos hablando del tema de la identificación, digamos, con el opresor. Claro. Entonces, tienes estas personas que, por ejemplo, sus casas efectivamente puede que sí hayan sido atacadas, ¿cachai? Claro. En saqueos. Porque en el fondo no es como que estamos todos en el movimiento social y se pone una pausa a los procesos sociales paralelos que ya se habían desencantado. O sea, claro. Siguen habiendo personas con desviación delictual, siguen habiendo personas que roban, siguen habiendo femicidas. Claro, sí, el machismo sigue imperando. O sea, no es como que se puso una pausa y ahora todo lo que pasa es responsabilidad del movimiento. No es responsabilidad del movimiento, por ejemplo, que se metan a saquear a las poblaciones pobres. No. Porque en el fondo no es que el movimiento incita a eso, de hecho ninguna de las llamadas es a saquear, claro. es a ocupar los espacios. Pero los saqueos a las grandes empresas surgen de esta necesidad de recuperar lo robado y a la gente pobre existen porque siempre han existido los hueones domésticos. No, y aparte que en el fondo... No es una hueá nueva. Y que no es menos importante en mencionar y a ver, de alguna forma plantear de que esa mirada individualista es mucho más profunda y violenta en algunos espacios sociales donde no tienes subsanadas, ni siquiera tienes una posibilidad de llegar a una educación de tipo básica, ni tener servicios con lugares donde ni siquiera hay servicios básicos cerca, donde ni siquiera también hay acceso a cosas que para muchos y muchas de nosotros son básicos, como el internet, como, no sé, el transporte muchas veces. Entonces, como entender de que esa violencia es estructural y que también es responsabilidad no solo de los de arriba, sino que también de la sociedad en sí misma. Y que creo que ahí, y lo habíamos hablado, yo creo que tiene que ver con salud mental, con educación, con discapacidad y con muchas otras cosas, con formas de violencia, y que también lo estábamos viendo un poco en el tema de la película que estuvo en boga y que se dijo mucho que podía haber propiciado muchas cosas de revuelta, que el Joker que salió hace poco. Claro. Y donde se ve en el bueno, fondo... y que se ve la influencia del Joker, porque para empezar, toda marcha ahora tiene su Joker, no puede faltar, po. Mira, el cosplay, no falla el cosplay del Joker. No falla. Yo me acuerdo que la fui a ver, yo ni me acuerdo con quién fue a verla, pero con una amiga. Y estaba en el cine, y en un momento estaba viendo la película y decía, oye, ya analizaba cosas de la película, la fotografía, la música, ya, etcétera. Y en algún momento como que dije, ¿qué mierda hago sentado en el cine? Así como que en un momento, esto fue un miércoles o jueves antes del 18 de octubre, y me fui para la casa así como, bueno, ¿qué mierda hago sentado en el cine si debería estar en la calle, po? Sí, y como que pasaron 2 días y estaba en la calle, po. Y estaba en la calle, y en el fondo no necesariamente habían Jokers en cosplay, pero sentía que el malestar estaba ahí, po. Estaba ahí. Que además yo creo que puso de una manera muy gráfica cómo es que la gente se quiebra, po. Yo, por ejemplo, lo comparaba con Dietland, que es una serie que es muy desconocida, no está en ningún lado, pero búsquenla igual, es bacán. Y si la encontramos la haremos los links. Y se llama Dietland, y es una mujer que parte siendo no de identificándose como feminista, pero sí siendo muy crítica de la sociedad en general, pero siendo obesa y con una obsesión, o no una obsesión, uno lo ve como una obsesión, pero con un deseo de llegar a ser delgado.
¿ya? Entonces tienen las amigas feministas que le dicen cómo vas a bajar de peso si tú eres hermosa, y la otra dice, ya, yo soy hermosa, pero en el fondo no para ahí la cosa. O sea, yo igual no encuentro ropa, igual tengo que usar 2 asientos en el metro, ¿cachai? O sea, hay aspectos materiales que van más allá de lo linda que yo me encuentro, no que pone un torniquete, ¿cachai? Claro. Bueno, y la cosa es que Dietland lo que muestra es el camino de cómo ella llega a radicalizarse completamente, ¿ya? El proceso de... ¿Cómo es que ella se radicaliza? Porque ella parte desde una mirada incluso resistente al feminismo y a estos grupos organizados. Y empieza a acercarse. Bueno, y hay entre medio asesinatos, ¿cierto? Misterio y qué sé yo. Obviamente, como toda serie. Risas y todo. Y tiene una sola temporada, se las recomiendo mucho. Y creo que el Joker, creo que esta serie, muestra mucho cómo cada granito de arena se va juntando hasta que en algún momento se te desborda, po. O sea, yo digo, en algún momento tú tienes que acumular suficiente rabia. Yo conozco gente que, no sé, son educadoras de párvulo, que llevan 20 años trabajando en la institución, son directoras de un centro y ganan mejor, o sea, y ganan menos de lo que ganaba yo al primer año de salir de psicología. Claro. ¿Cachai? Que no es el caso de todos los psicólogos. Pero digamos que tampoco es la regla que no sea así. Por el otro lado. Claro. Entonces yo decía, y ella es de derecha, ¿cachai? Ella defiende todo este discurso del exitismo y que si tú te esfuerzas, va. Y yo digo, ella trabaja más que la cresta. Loco, vivía en Cerro Navia, trabajáis en el centro, viajáis 1 hora y media para allá, 1 hora y media de vuelta, trabajáis 45 horas a la semana, te sacáis la mierda, soportáis 40 cabros chicos, y tú me decís que tú no valís un sueldo que te permita, bueno, arreglar tu casa, irte a vivir sola, no tener que vivir con tus papás. O optar a tener una pensión. Optar a tener una pensión en algún momento. Digno, o sea, ella, el abuelo del Vicky trabajó toda su vida como conserje en un lugar, le dio su vida a un lugar, a un mismo edificio. Y se jubiló con una pensión de mierda, ¿cachai? Y como tú estás entregando horas de tu tiempo, que podrías estar haciendo otra cosa, que podrías estarte divirtiendo, y lo estás ocupando para contribuir a la sociedad con tu trabajo. Entonces, ¿por qué eso no está reconocido? ¿Y en qué momento la gente se va a enojar con eso? Con que no le reconozcan, con que lo respeten tan poco, ¿cachai? ¿En qué momento ese malestar se va a sentir? Y creo que tiene que ver con el proceso de colectivización, digamos, del malestar, y que es uno de los que habíamos hablado como logros también importantes, de empezar a conversar con la gente de política, de empezar a reunirse en espacios que son territoriales, porque están cerca también, como los cabildos, las asambleas, que en el fondo permiten que las personas salgan un poco de su encierro y podáis decir, chucha, en verdad parece que no estaba visualizando esto, que en verdad estoy ganando poco para lo que hago y no tengo tampoco una visión de futuro tampoco, a partir de eso. Y que creo que cómo se va armando la colectivización de eso tiene que ver también como cuánto uno aporta, y que también tiene que ver con otra de las cosas que creo que aparte como uno se va posicionando dentro de lo que está pasando a partir de las características propias. ¿Qué puedo entregar yo? Como decíamos, chiquillos que estudian cosas ligadas a la salud, primero auxilio, personas como tú que hacen comedia, por ejemplo, tú lo has hecho, por ejemplo, estar en show. Beneficio autogestionado para generar. Gente que ha hecho teatro, gente que, por ejemplo, que no sé, que no son psicólogos, que tienen más, o otros psicólogos y otras psicólogas que están más metidos en eso, que pueden ayudar en las crisis. ¿Cómo se ve? ¿Cómo las y no personas solo profesionales, y no solo oficios, arte, en el fondo siento voluntades muchas veces. Sí, siento que ha sido bonito que la gente está poniendo todo lo que tiene para que esto salga bien. Incluso, no sé, por ejemplo, hoy día vi una señora en un kiosco, o un señor, no sé la verdad, pero había puesto, no se le vende a pacos ni de civil ni a cómo era, ni fuerzas especiales, no me acuerdo cómo era la y creo que está bien, pues como que la gente se posiciona y se declara en rebeldía, incluso desde su espacio. Sí, él no estaba parando, él estaba haciendo que su negocio sobreviviera, y la gente lo estaba apañando, ¿cierto? Las marchas no han estado tocando los negocios más pequeños, pese a lo que dice la tele. Yo creo que cualquiera que ha ido a una marcha sabe que lo que más han tocado son negocios y empresas grandes. Transnacionales, qué sé yo. ¿Y han habido negocios chicos? Sí, han habido negocios chicos, pero porque son demasiada gente en la calle y aumenta la variabilidad de lo que va a pasar. Lo que es injusto es que te lo representen de manera inequitativa. No, o sea, y como hay 3.000 heridos y hay, no sé, 300 saqueos,
¿Por qué me muestran los 300 saqueos y no los 3.000 heridos? ¿Cachai? Creo que ahí, bueno, también como para entender, y creo que es importante como la discusión que se está dando ahora en términos de lo que es esperar, ojalá llegar a un plebiscito de una nueva constitución, ya que se ofreció un congreso constituyente, cómo entender también cómo llegamos acá y que está representado, yo creo, de una buena forma y en un documental que es bien corto, encuentro yo que dura poquitito, igual el de los Chicago Boys, donde cómo va este proceso de adoctrinamiento, digamos, que se le hace a las personas que empiezan, que vuelven a Chile a implementar un modelo que no sabían si ni siquiera iba a funcionar, pues, ¿cachai? O sea, como, vamos ahí, probemos acá en Chile, ya que sí, porque era además lo que les convenía implementar, pues. Claro, y para ellos y para las potencias extranjeras interesadas en eso. Bueno, y aparte que venía de Estados Unidos, que había financiado el golpe de Estado, entonces como con el, vamos a decir el silencio, no, digamos, con la complicidad de los militares que tratan de separar eso, que de hecho en el documental se muestra donde los militares dicen, nosotros no nos metíamos en lo económico, y los civiles, entre comillas, decían, es que yo no sabía porque yo estaba en lo económico, no vi si habían violaciones a los derechos humanos. Entonces todo el mundo se hizo el hueón. Todos estaban metidos en su oficina trabajando. Bueno, ¿qué es lo que están haciendo ahora? Sí, pues es que ahora han generado todo el tiempo esta división. Lo hace Iturriaga cuando sale y dice, no sé, Piñera dice yo estoy en guerra, él dice yo no estoy en guerra, que eso no tiene que ver, la gente lo vio como una señal de que es que él es bueno, ¿cachai? Porque le quitó el piso a Piñera. Tiene que ver con que ahora cada institución está rascando con las uñas su imagen. Claro. Porque ellos son los que más cagados están de que aquí se haga una asamblea constituyente, porque lo primero que se va a ir son los beneficios que instalaron con muerte. Claro. O sea, a nadie que no le estén apuntando con un fusil metafóricamente va a decir, ay, sí, me encanta que los militares reciban 1 millón de pensión y nosotros tengamos una pensión básica de 80 o 100 lucas. Me encanta, porque es que se lo merecen. Claro, sobre todo después lo que han hecho. ¿Cachai? Todo lo que han robado, los procesos que instalaron para poder seguirse enriqueciendo esos hueones. No, Mi sueño mojado es que agarren todo y se vayan del país. Ya, llévense todo lo que robaron. Chao, no lo devuelvan. ¿Por qué no se van? Sí, no pues para ellos esa weá. Váyanse para la mierda. La chucha. Y sale la rabia, ¿no? Creo que también otro recurso que para mí es fundamental. Yo creo dentro de lo que hemos presentado a lo largo, digamos, de este especial, como para entender cómo funciona la sociedad en un sistema neoliberal, no solo en Chile, sino yo creo que en todos lados. El mundo feliz, un mundo feliz, así como el tema del consumo, el tema del adormecimiento de la población. El mundo feliz, que es el libro de Futuro Distópico de Aldous Huxley, y que está basado en el placer. Claro, que es una lectura y que en el fondo también hay un corto de Steve Hutz que está ahí en YouTube de una ratita, que no me acuerdo cómo se llama, pero donde también la ratita va pasando de distintos tipos de consumo y va adormecido toda su historia. Y creo que también es lo que nos hemos dado cuenta, del salir del adormecimiento que nos tenían, o que nos teníamos también de alguna manera. Creo que también otro recurso que nos permite también entender cómo se está dando acá en Chile, y que tiene que ver con lo que hablábamos al principio, que tiene que ver como cuando se pierde la credibilidad política y la credibilidad de los medios, pues, cuando estos poderes del Estado ya son cuestionados hasta lo máximo, pues, o sea, el poder ejecutivo, el judicial, a partir de esta justicia de clase, en el fondo, donde un profesor por un torniquete es juzgado por una ley de seguridad del Estado, mientras un milico violador alargando pena perpetua, y el violador confeso de La Serena, firma porque Paco, no sé con qué quedó, yo solo sé que salió con libertad condicional, creo, una wea así. Ha sido tanta información que, perdón si he dicho imprecisiones. No, y también el ver los casos como Catrillanca, y podemos ver como todas estas donde el sistema judicial, el ejecutivo, digamos, este cuarto poder que viene a ser, digamos, la prensa se ve cuestionada y ya no se les cree, pues hay mucha gente que ya hace rato, pero ahora ya se ha hecho mucho más potente en no creerlo. Y de hecho, y ahí el otro día, cuando fue 5 de noviembre, y yo soy fanático de V for Vendetta, la vi nuevamente y me fijé mucho en esa parte donde en algún momento la gente ya deja de creer lo que estaba pasando en la televisión y en los diarios, pues. Claro. Y toma y que creo que es súper representativo dentro de esta película, donde este simbolismo de este personaje se ve como una persona, pero representa como el malestar y la necesidad de rebeldía, de sublevación, de rebelión,
de justicia de toda la población, po, y que Claro. adopta una forma, pero es el simbolismo de la idea, po, el de la idea de poder querer cambiar, po, y que Claro. creo que ahí se plantea de una manera súper, súper interesante, pese a ser una película de Hollywood. Bueno, en realidad es basada en un cómic, Claro. y basada en la historia de Guy Fawkes, que es un personaje histórico que trató de atentar, digamos, contra el Congreso inglés por temas religiosos Claro. y políticos. Pero también creo que permite ver cómo en Chile se ha reflejado eso. Ya los medios, digamos, de comunicación formales ya han perdido su peso, y creo Claro. que es fundamental. Ojalá que en algún momento se logre tener medios que puedan transmitir la realidad tal cual se vive. O sea, yo creo que todavía los tenemos, o sea, ya los tenemos. El tema es, por ejemplo, el medio escrito está ya casi de salida, ya Claro. va a morir. Hay que pensar hoy en día la televisión como televisión digital pero hay cosas que sí, yo creo que es importante tratar de recuperar, pero que es muy difícil, yo diría prácticamente imposible, que tiene que ver con la televisión. Po. Creo que la Mm. televisión va a morir porque, como decía Durruti, la burguesía va a destruir el planeta antes de entregárnoslo. Ellos Claro. prefieren que se acabe todo, prefieren quemar todo antes de ceder un poquito de su poder. Porque tienen Mm. mucho miedo. Porque si hay algo que son los fachos, miedosos, son unos cagones. Los buenos, por algo el viejo culiado de que disparó en Reñaca, salió armado, ¿cachai? Para ir a enfrentarse aquí, un montón de gente haciendo el que va y la pasa. O Claro. sea, ubícate, O po, tomando melón con vino. completamente cobarde, ¿cachai? Porque no sé, porque se le hizo irse a tirar a los combos, pues necesitaba tener la supremacía. Entonces, eh, no sé, yo quiero que se vayan con toda su plata, se lleven todo lo que se han robado, todo lo que tienen ya en sus, Paraíso. liquiden todos sus intereses, todas sus weas, y se vayan, se vayan. ¿Dónde tiene un paraíso fiscal Cas. Cast en Panamá? Que se vaya para Panamá. ¿Dónde esté en el otro weón? Váyanse, lejos. Con su plata, no me importa que no la devuelvan, pero déjenos tranquilos. Así es. Queda harto todavía. Hay harto que luchar. Harto que dar en la calle. Hay harto que dar en los espacios comunes. Sí, Hay harto que seguir haciendo. Bueno, este especial tenía que ver también con tratar de, no sé, seguir contando la historia que estamos viviendo, claro. tratar de agarrarnos de los elementos que vienen de atrás, de tratar de también nosotros desahogarnos, de ser una forma de desahogo para el resto. Espero que a la gente que le guste Que también, les sirva. que le sirva, y lo transmita también a otras personas, que es también uno de los objetivos del programa. Yo me Eh, mantengo optimista respecto a esta situación. Creo que vamos a lograr llegar a la Asamblea Constituyente. Así es, Creo que compañera. no va a cumplir con todo lo que pensamos que va a cumplir porque claramente seguimos en el fondo enfrentándonos con fuerzas bien importantes Entre todas las en todo variables, sentido, sobre en todo. todo sentido. Ujú. Pero creo que ya en esa nueva constitución vamos a poder amarrar un piso desde el cual partir luchando cosas más específicas que no se resuelven. Una vez en una película escuché de que igual las revoluciones, las revueltas se basan en la esperanza, pero yo también creo que aparte de la esperanza, la convicción de creer que somos Claro. capaces de poder transformar nuestra realidad, nuestro cotidiano y el funcionamiento de la sociedad. Me adhiero también, creo que tengo una visión optimista de lo que podemos hacer, cómo veo a la gente, cómo converso. No sé si quieres ¿No? palabras al cierre. Yo solamente agradecer a la Rosario por este proyecto que armamos juntos y que nos ha mantenido, digamos, trabajando en estos últimos años. No puedo, en verdad. Cumplió un año. Claro, y ha sido la raja, en verdad. O sea, yo no tengo más palabras que agradecimiento. Ha sido la raja, me da pena, obvio. Pero creo que también es parte de los ciclos de la vida, Sí, pues. como las mismas crisis, como lo que está pasando y todo. Y creo que tú también estás ahí en todos tus proyectos, y dale con eso, que te va a ir la raja. Y yo sé que la Rosario va a estar invitada igual en algún programa después. Claro, Así que siempre puedo volver. siempre puedes volver, es tu casa. Tú la armaste, ahora que yo Sí, como pues. administrándolo Administrador. administrador Sí. de la casa. Así que bueno, espero de que lo que se venga en adelante también siga la misma línea y seguir trabajando. Así que Rosario, gracias infinitas por haber hecho de este espacio lo que es y lo que ha sido y lo que Oh, va a seguir siendo. qué cute. Gracias, amiguito, a ti por también compartir conmigo, crear este espacio. Creo que ha sido muy bonito para ambos. Y también igual agradecer a la gente que nos escucha, Obviamente. que me escuchó estos capítulos.
y que me dijo que le había hecho algo sentido, que se había separado por mi culpa, eso me trae mucha felicidad. Maravilloso. Y que, bueno, eso, pues creo que va a seguir este camino y va a seguir explorando otras cosas y creo que Justamente. va a ser definitivamente muy interesante de escuchar. Bueno, Eso. gracias a toda la gente que nos ha escuchado, como dice la Rosario. Nos vamos a seguir escuchando, atenta a lo que vamos A poniendo nuestras en redes. las redes, porque vamos a estar activas y activas, yo creo, en este tiempo igual, después de ya haber sopesado lo que ha pasado un poco. Creo que ya somos un canal también de información que puede servir importante para la reflexión. Y nada, pues vienen nuevas cosas y también hay que tomarlo con ese mismo optimismo que hablábamos de lo que se viene en Así es. movilizaciones. Así que, bueno, vamos, Sigan, qué tema te gustaría tirar como espérate, para... sigan a las redes de Quinta Patacho. Perdón, estoy súper enferma, tengo fiebre. Sí. Sí, Eh, haciendo el último programa. Estoy hecha Para que corneta. cachen por ahí. Sí, mucha entrega. Así que, Pero sigan las sociales de Quinta Pata Show en Facebook y en Instagram y en YouTube están los videos y en Spotify. sí, para que puedan escuchar ahí Pueden en los escuchar ahí. programas. Y bueno, temas para recomendar, quizá, no sé si tú quieres terminar con alguno. Yo, de los que también han sonado harto en este último tiempo en la movilización, la de Ana Tijoux, Choc, Claro. maravillosa la Ana Tijoux también, ahí Sí. Cacerolazo que también sacó también. Cacerolazo, bueno, Ay, La Bala creo que ya no, ha sido una de las voces de nuestra generación sí, y con un espacio muy ganado a punta de harto trabajo, harto sacrificio y mucha responsabilidad política. sí, Ella se mudó hace poco a Francia, tengo entendido, sí, y se casó y se fue. y allá estaba en los medios hablando con una claridad increíble que ya uno quisiera sobre lo que estaba pasando acá, visibilizando y creo que sí, me gusta. Gracias, Ana, también que nos la hayamos mencionado en los símbolos En los símbolos de lucha, pero sí, estás ahí, Ana, Estás ahí. estás acá. No sé, ¿te queréis decir un tema o yo me lanzo No, con está uno? bien, me parece. Y el otro que podría ser Choc o podría ser, digamos ahí, ¿por qué no se van? ¿Por qué no se van del país también? Ese también es otro, pero Pero, sí. No pero sé, mira, creo que cualquiera de la mm, Anita mm, lo vamos a conversar en off y la vamos a tirar sí, como otra. sorpresa. Y Pero ya, ahí, pero ya sabemos que para allá va y que hay... para allá va cualquier Yo creo cosa que de la ella. artista que he escuchado más en estos momentos, Sí, como sí, que antes de ir a las marchas, como que me motiva. sí. N. Sí, Bueno, eso, pues, y démosle. bueno, le damos finalización a este especial de la revolución de los que sobran, el mambo marginal y todas esas cosas que nos mantienen vivos y vivas en la lucha por un país y una sociedad más justa. Nos estamos escuchando. Muchas gracias. Adiós.